Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Me presento, soy Marjorie y tengo a mis compañeros Juan y Emily. Este día les hablaremos sobre un cambio que transformó la historia de la humanidad, que fue la primera revolución industrial. Un cambio que no fue de un día para otro, sino que comenzó a mediados del siglo XVIII y se extendió durante más de 100 años, hasta llegar a mediados del siglo XIX. Exactamente fueron los años 1760 hasta 1840. Y este suceso no ocurrió en cualquier parte, sino que ocurrió en el Reino Unido, que está compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. A partir de ahí, el mundo entero empezó a transformarse, gracias al trabajo y al carbón. El Reino Unido tenía algo especial, no solo los recursos necesarios, sino las condiciones sociales, económicas y políticas para hacer un cambio de tan gran magnitud. Exactamente, por un lado teníamos un recurso abundante bajo el suelo, ideal como fuente de energía, y por otro lado también teníamos una red de ríos navegables, lo cual facilitaba el transporte de materias primas y productos. También ellos contenían el capital suficiente para invertir en nuevas tecnologías. Y también tenían un sistema político que protegía la propiedad privada y fomentaba la innovación. A esto hay que sumarle la expansión colonial. Las colonias del Reino Unido le permitían importar materias primas como algodón y otros productos manufacturados a cualquier parte del mundo. Tenía los recursos, la tecnología, la gente y el dinero. Todo eso hizo que el Reino Unido fuera la cuna de esta tecnología. Muy bien, entonces el Reino Unido contaba con los recursos para empezar a crear máquinas. Sí, así es. ¿No te hace increíble que una persona haya inventado un motor que funcione con carbón? Me parece sorprendente, la verdad. Imagínense cómo todo esto, cómo las condiciones que estos países tenían para hacer todo esto, o sea, es impresionante. También los recursos que tenían bajo suelos, como metales, oros. Sí, exactamente. Imagínate que solo un carbón, o sea, solo el carbón podía mover grandes máquinas. Como energía potencial. Y fue la inteligencia que ellos tuvieron también. La innovación, porque ¿quién iba a pensar que de un carbón podían mover una gran máquina de toneladas? Algo que podemos notar en este siglo que ya mencionamos es el uso de carbón como fuente de energía. En sí, también se utilizaba el agua, el viento, la fuerza de los animales y de nosotros los humanos. Pero el carbón era distinto, ya que se podía almacenar, transportar y generaba una energía mucho más potente y continua. Era el combustible ideal para las nuevas máquinas que estaban a punto de surgir. Y no era poca cosa. El carbón alimentaba hornos, calderos, motores. Era como el corazón que impulsaba el sistema. En sí, el carbón fue más eficaz, ¿verdad? Porque nosotros los humanos y los animales, obvio que debemos más pensar. Cierto, como ya lo mencionamos, el carbón era más potente, tenía más energía, lo cual era ideal para mover unas grandes máquinas, para que los productos o cualquier cosa que fabricaran se hicieran de una forma más rápida. Y para hacerlo funcionar las máquinas, no lo necesitaba una persona, estar echando carbón. Sí. De ahí continuamos con las máquinas que crearon a vapor, ¿verdad? Que es donde entra en acción James Watt, que es un ingeniero escocés que en 1769 perfeccionó la máquina. No la creó, la perfeccionó. La hizo más rentable y eficiente. Su máquina funcionaba al calentar agua con carbón. Este vapor producía un movimiento constante que podía mover otras máquinas como telares, martillos, bombas de agua y locomotoras. Eso cambió todo. Ahora no hace falta estar cerca de un río para obtener energía. Las fábricas podrían construirse en cualquier lugar. Además, la producción se aceleró, se abarató y se volvió continua. También cambió el transporte.
como de barcos y trenes a vapor, empezaron a circular, ¿verdad? Eso es lo que nos benefició, es que unió naciones y ciudades. Otro cambio importante fue el desarrollo de la industria textil, siderúrgica y minera. La primera industria en transformarse fue la textil, con nuevas máquinas como la spinning jenny, el telar mecánico y más adelante la hiladora hidráulica. Se podía producir más tela en menos tiempo. Ciudades como Manchester se convirtieron en un verdadero centros textiles, llenos de fábricas, obreros y movimientos constantes. La industria siderúrgica comenzó a crecer para producir hierro y acero, para la creación de máquinas, puentes y edificios industriales. Y para alimentar todo esto se desarrolló la minería. El carbón y el hierro eran extraídos en grandes cantidades. Las minas se hicieron más profundas y más peligrosas, pero eran absolutamente necesarias para desarrollar todo esto. Hubo un surgimiento de fábricas. Antes la producción era artesanal, en casas o en pequeños talleres, pero tantas máquinas grandes, costosas, ruidosas, se necesitaba un espacio adecuado y así nacieron las fábricas modernas. Yo entiendo que en ese entonces necesitaban edificios amplios donde tendrían las máquinas. Pues en estos edificios amplios trabajaban cientos de personas bajo un mismo techo. Cada una haciendo su tarea específica, ¿verdad? Como el mantenimiento de las máquinas y todo. También que el tiempo cambió, ya no se trabajaba al ritmo del día ni de las estaciones, sino por horarios fijos, con campanas, supervisores y mucho control. Pues la verdad a mí me sorprende cómo pasamos de estar trabajando a mano a unas máquinas. Sí, porque antes se hacía en espacios más reducidos, como les mencionaba, era diferente, y ya después grandes fábricas, o sea, edificios grandes. Y creo que por último hubo una expansión del ferrocarril como una característica, también de canales de transporte, en la que una vez producían tantas cosas, habían que moverlas, ¿verdad? Y por ello evolucionaron los transportes. El ferrocarril, impulsado por máquinas de vapor, conectó fábricas, minas y puertos. Los productos llegaban más rápidos y las materias primas también. Además se construyeron canales artificiales como el famoso canal de Bridgewater, que permitía transportar mercancía por agua en zonas donde no había ríos navegables. Pues el impacto que esto ha tenido es bastante, porque pasamos de una economía agraria a una economía industrial. También que los pueblos se convirtieron en grandes ciudades con muchas fábricas, ruido, humo y pues muchos trabajadores, personas comenzaron a buscar trabajos y este fenómeno que es el que conocemos como urbanización. Una clase social, la clase obrera, personas que no tenían ni tierra ni capital, solo su trabajo y su esfuerzo. Personas que eran explotadas, trabajaban de 12 a 14 horas bajo el sol. Con el tiempo se comenzaron a organizar, nacieron los sindicatos y movimientos obreros que exigían pues que tuvieran mejores condiciones laborales. A mí me sorprende mucho la revolución, ya que antes eran con animales y nosotros humanos. Y cómo pasábamos de un material carbón a máquinas, como un simple carbón pudo crear una máquina para la invención de ferrocarriles y transportarse. Sí, porque ahora en día nos parece fácil montarnos a un tren, comprar ropa barata, pero todo esto comenzó en aquella época. Y aunque hubo dolor y desigualdad, también hubieron avances, crecimientos económicos, desarrollo técnico y una nueva mentalidad sobre el progreso y el cambio. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este recorrido te haya hecho imaginar, reflexionar,
y entender mejor cómo una revolución del pasado sigue presente y en cómo habrán más revoluciones a futuro.